Muchas gracias, Sharon. A continuación, les voy a presentar al doctor Limón. Él es oncólogo médico proveniente del Instituto Jalisciense de Cancerología en la ciudad de Guadalajara. Él nos va a platicar de los cambios que pueden existir en el tratamiento del carcinoma de orofaringe, si debemos o no desescalar el tratamiento, cómo sería la forma inteligente de hacerlo, las drogas nuevas, la inmunoterapia tendría algún papel, así como el cetuximab en esta neoplasia. Doctor Limón, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta charla para evaluar qué es lo que podemos hacer al respecto en cuanto a los tumores de orofaringe, que ahí están asociados a BPH, donde la disminución del tratamiento o ser más tóxico es el objetivo. Y bueno, un poquito regresando a lo que ya se había mencionado, hay 600,000 casos nuevos en el mundo, en Estados Unidos 65,000 casos con una mortalidad de 13,000 y en general el 50% van a tener recurrencias a 3 años. Y en México, de acuerdo a Globocan 2018, tenemos que los tumores de cabeza y cuello no entran en los grupos más grandes o más frecuentes, salvo tiroides. Y vemos también que, bueno, esta es la tabla en México y nos acercamos a los tumores de cabeza y cuello que son alrededor de 5,000, donde encontramos más o menos de orofaringe 442. En el Jalisciense de Cancerología tenemos aproximadamente una casuística de tumores de cabeza y cuello de 120 casos por año y evidentemente necesitamos tener un poquito más de representación en cuanto a lo que es BPH positivo, que estamos trabajando en ello para tener una estadística cercana a la realidad de lo que estamos viendo. En cuanto al TNM, como ya se comentó, esto es orofaringe con P16, donde vemos que el TNM es el TNM clásico, nuevamente lo de los ganglios, que hay 2A, 2B, 2C, y tenemos que este es el TNM clásico donde el T1N0 es etapa 1, el T2 es etapa 2, el T3 o N1 es etapa 3, y vemos cómo va a cambiar en P16 positivo, que lo estamos viendo aquí, donde el N2 desaparece con A, B y C, y el T4, como ya se mencionó, solamente hay uno, y vemos muy interesante que la etapa 1, antes en los otros es T1, N0, M0, aquí todavía el T2 con N1 puede entrar como etapa 1. Vemos que los N2 de irse a 4A quedan como etapa 2 y los N3 de irse a 4B quedan como etapa 3 y solo existe una etapa 4. Entonces vemos que no hay A o B, y también algo muy interesante que vamos a ver ahorita es menos de 4 ganglios o 5 ganglios o más, que es muy importante. Y vemos, bueno, cómo cambiaron, ya no todos los N2 o N3 son etapas 4 como eran previamente, es etapa 3, ya no etapa 4. Y bueno, este es el estudio en el cual se basó la disminución, la nueva estadificación de la JCC, que es el ICON, y donde vemos cómo los pacientes con BPH positivo y BPH negativo tienen diferentes sobrevidas, como ya se vio. Y vemos, de acuerdo al número a la etapa clínica, vemos cómo no hay tanto cambio en las primeras etapas, solo en la etapa 4 en los positivos, y acá sí hay muchas diferencias en los diferentes grupos. Vemos también cómo la sobrevida global también cambia, para los T4A, T4B están prácticamente iguales, esa es la razón por la cual los unen, y estamos viendo que de acuerdo a la T también hay algunos cambios, en negativo no hay cambios, por lo cual quedan igual en el TNM. Y que vemos en sobrevida global, de acuerdo al número de ganglios, vemos cómo los BPH positivos prácticamente N1 y N2, N2B y N2C están prácticamente pegados, por lo cual los juntan solamente a una N2. Y vemos cómo el negativo sí tienen diferencias en las curvas, por lo cual permanecen con el TNM tradicional. Y vemos el número de ganglios, la recurrencia de acuerdo al número de ganglios, y vemos este punto de corte muy importante que es 4 ganglios, que da 11% de recurrencia contra 24% si hay 5 o más ganglios. De tal manera que ese es un corte muy importante de saber si hay 4 o menos o 5 o más. ¿Qué vemos al respecto? Por ejemplo, en este caso, vemos que los pacientes por número de ganglios, los que tienen 5 o más, vemos cómo disminuye el periodo libre de enfermedad con una P estadísticamente significativa, de tal manera que esta es la curva que están mostrando en el estudio para decidir que hay que dividir a los pacientes de acuerdo al número de ganglios.
En cuanto al tratamiento clásico, este es un algoritmo basado en el CNSCN, donde vemos que etapa 1 y 2 tradicionalmente es radioterapia, monoterapia o cirugía, y de acuerdo a los hallazgos de la cirugía, de los estudios de Cooper y Bernier, vemos si damos radioterapia en monoterapia o damos quimioradioterapia. Puede ser quimioradioterapia radical, cirugía y nuevamente, de acuerdo a los hallazgos que encontremos, el tratamiento que se debe dar, si radio o combo, y en etapa 4, M1 tradicional con M1C, 4C, perdón, se da taxano con cisplatino y cetuximab de acuerdo al estudio Extreme. Entonces, ¿qué vemos en los localmente avanzados? Que si tenemos una respuesta completa se vigilan, si no hay respuesta completa se puede valorar cirugía de salvamento si la opción fue quimioradioterapia y no cirugía de inicio. Igual acá vemos las segundas líneas que se están evaluando. ¿Qué pasa con orofaringe P16? Prácticamente vemos que las etapas tempranas, igual, cirugía o radio y los tratamientos posteriores, y vemos que T1 y T2, N1 pueden ir a cirugía o a radio o a quimioradioterapia, esto es en los no asociados a BPH. Esto es de acuerdo a ese estudio que estamos viendo de Somsteg, y vemos que los pacientes que van a quimioradio concomitante tienen mejor sobrevida global que los pacientes que van a radioterapia sola. ¿Qué encontramos en los localmente avanzados? Prácticamente no cambia lo que es BPH negativo, vemos puede ser cirugía o quimioradio, y de acuerdo a los hallazgos de la cirugía dar el tratamiento. La inducción categoría 3 hasta aquí, va a haber una charla al respecto, y vemos cisplatino y radio, respuesta completa igual, vigilancia o salvamento. Y bueno, vemos los estudios clásicos de Cooper, donde vemos orofaringe, por ejemplo, que se hizo un análisis de subgrupos y vemos que la recurrencia local es de 0.49 el hazard ratio comparado con 0.65 a los otros subsitios, de tal manera que les va mejor. Y en periodo libre de enfermedad, 0.77 contra 0.83, y en sobrevida global no hay tanta diferencia, pero sí desde aquí en el análisis retrospectivo estamos viendo lo que se ha estado mencionando. Este es el estudio de Bernier, que son todos los estudios clásicos en los que nos basamos para la toma de decisiones en el día a día. Y bueno, vemos cómo el combinado versus radioterapia, sabemos los criterios clásicos de márgenes positivos y de extensión extracapsular, donde hubo más beneficio en el análisis retrospectivo cuando se combinaron los estudios para la combinación. Y vemos también para la sobrevida global en ambos que la terapia combinada, y esto es a lo que nos basamos todos los días para la toma de decisiones, igual la recurrencia en los grupos combinados es menor que radioterapia sola. Entonces, ¿qué pasa? En P16 ya lo habíamos platicado ahorita, el T2N1, que son menos de 4, bueno, en el 16 negativo es el clásico, pueden ir a quimioradio o se podría valorar acá. ¿Y qué pasa en los positivos? ¿Cuál es la diferencia en esas etapas tempranas? Esos puntos finos es que el T1 y T2 con N0 siguen quedando como clásicos. El T1N1, o sea, menos de 4 ganglios, como ya lo vimos, que así está el N1, el N2 es más de 4 ganglios en P16, no tanto los tamaños, bilateral, etcétera, sino el número de ganglios, ya vimos por qué en los estudios previos. Si es un N1 menor de 3 centímetros, porque ya sabemos que N1 en P16 es menos de 4 ganglios, puede ir también a una terapia menos agresiva, RT o cirugía. Pero si es un T2N1, a diferencia de lo que vimos en P16, estos tienen que ir a quimioradio. Acá el N1 puede ir a una terapia menos agresiva. Sin embargo, el T2N1, ya subiendo la T, ya no es una conducta tan apropiada ser un poco más conservador. Hay que ir a quimioradio, bueno, puede ir acá, y quimioradio es categoría 2B. Y bueno, ¿qué vemos de los ganglios? En en periodo libre de enfermedad vemos cómo dar adyuvancia, no dar ninguna adyuvancia, dar RT y dar quimioradio. Es aparentemente mejor quimioradio, sin embargo la P no es estadísticamente significativa para los que tienen 4 ganglios o menos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que puede ser una conducta apropiada dar RT sola en los que tienen menos de 4 ganglios. Eso es una de las estrategias que se pueden hacer de escalación. Y vemos el algoritmo que habíamos visto previamente en los localmente avanzados, que es el algoritmo clásico, quimioradio o cirugía, y de acuerdo a las características de la patología, pero que vemos en P16 cómo se subdivide cada vez más de uno por uno y se van separando de acuerdo a la T, a la N, y no se meten como un grupo solo de localmente avanzado, y donde vemos que los que tienen ganglios de más de 6 centímetros o más de 5 ganglios pueden ir a quimioradioterapia, y solamente aquellos que tengan un T2N1 pueden ir a la cirugía, bueno, no solamente, pero es una opción, y después los hallazgos que acabamos de hablar, aunque la extensión extracapsular
está empezando a perder peso en BPH positivo. Entonces, la inducción nuevamente queda como categoría 3, esto es del estudio de SINA, donde la quimio-radio con cisplatino en los localmente avanzados sigue siendo una conducta igual que la cirugía, como lo vimos en el clásico, quimio-radio o cirugía. ¿Por qué esto? Bueno, vemos más de 5 ganglios, no dar nada, cómo disminuye exponencialmente el periodo libre de enfermedad versus radio o quimio-radio, de tal manera que aquí dar radio o quimio-radio puede ser una buena conducta, pero evidentemente ninguna adyuvancia no. Ahora vemos que es estadísticamente significativo y hay una curva a favor de quimio-radio, pequeña, pero la existe. Entonces, 5 ganglios o más, que es el N2 de BPH positivo. Entonces, que ya lo mencionó la doctora, RT de acuerdo a respuesta, es decir, ir modificando la RT sobre la marcha, RT monoterapia, que ya lo mencionamos, la inmuno, que va a haber una charla al respecto, quimio-radio secuencial en lugar de darlo concomitante, o uso de cetuximab en lugar de platinos, y el objetivo sería reducir la toxicidad sin sacrificar eficacia. ¿Qué hay de las anti-EGFR? Como ya se mencionó, tenemos este estudio con cetuximab versus RT, como todos sabemos, es un estudio que no metió platinos y que es mejor dar cetuximab con RT que dar RT sola, y lo vemos en sobrevida 49 meses contra 29, con un HR de 0.73 que nos da un 27% más de posibilidades de sobrevida con cetuximab y radio que radiomonoterapia. ¿Qué pasa ahora en el mano a mano cisplatino-cetuximab? Vemos que cisplatino, la falla local a 2 años es 5.7 contra 39 de cetuximab. Periodo libre de enfermedad 87, 44 y la sobrevida global 92 contra 66, y a 3 años se mantiene esos datos, 5.7 contra 40, 85 evidentemente baja de 87 a 85, aquí 35 baja de 44 a 35, 90, 56, de tal manera que sí es mejor dar cetuximab radio que dar radio sola, pero no es mejor cetuximab radio que cisplatino radio. Y bueno, ese es el estudio de Escalate, que ya la doctora también lo mencionó un poquito, para ver cómo se hace, es un estudio fase 3 para ver qué se puede hacer al respecto. Y vemos en estas curvas en azul cisplatino y radioterapia en sobrevida global versus cetuximab radioterapia, y vemos que tenemos un HR de 5, es decir, es peor dar cetuximab que dar cisplatino, y la sobrevida a 2 años tenemos 89 contra 97% con una P estadísticamente significativa. O sea, nuevamente cisplatino sigue siendo la piedra angular. Y tenemos las recurrencias este es el grupo de cisplatino y este es el grupo de cetuximab, donde vemos que hay un HR de 3.4 para que haya más recurrencias en el grupo de cetuximab. Entonces, tenemos 3.8 contra 12.9 y la recurrencia de 2 años 6 contra 16 y el HR que ya habíamos mencionado. Vemos la toxicidad, prácticamente son unas calcas, cetuximab y cisplatino. Entonces, uno pensaría que es menos tóxico cetuximab, pero este estudio nos está demostrando que de escalar a cetuximab baja la eficacia y que la toxicidad no cambia, porque recordemos que el objetivo es disminuir la toxicidad sin disminuir el beneficio, y eso no está sucediendo. Bueno, tenemos este otro estudio que es el 10-16, donde vemos también otra vez IMRT con cisplatino en azul y con cetuximab en rojo. Vemos para la valoración de beneficio, vemos que cetuximab prácticamente en todos los grupos va hacia ser inferior, aunque en algunos tocan la línea. Vemos en general el cisplatino un 84.6 de beneficio contra 77 a 5 años. Y vemos, bueno, la periodo libre de enfermedad 67 contra 78, que es prácticamente un 11% y un HR de 1.72, o sea, otra vez, cetuximab no es mejor que cisplatino. ¿Qué hay en P16? Bueno, igual lo mismo, vemos en recurrencias, otra vez recurren menos cisplatino que los de cetuximab en rojo. A 5 años, 9.9 contra 17, y vemos la toxicidad a 5 años en azul platino, en rojo cetuximab, y vemos que prácticamente la toxicidad no se modifica en relación al tiempo. Vemos también en la necesidad de sonda nasogástrica o gastrostomía, tampoco hay diferencias importantes usando una u otro. La toxicidad 77 contra 81 sin significancia estadística, es decir, prácticamente no hay diferencias en toxicidad. ¿Y qué hay de las metástasis? Bueno, 50% de las recurrencias en 3 años.
La quimio convencional tiene pocas tasas de respuesta y poca sobrevida global. Y los anti-EGFR ya conocemos el estudio EXTREME, no voy a ahondar mucho en eso, pero sabemos que dar quimioterapia más cetuximab en el escenario metastásico, no así en el adyuvante, es benéfico para los pacientes, tanto en periodo libre de progresión como en sobrevida global. Y vemos en esta curva vemos que es mejor si dar quimio sola o cetuximab, y vemos que casi todo se carga hacia el lado de combinado, y vemos 10 meses contra 7 combinado, 5.6 contra 3 en periodo libre de progresión. Y bueno, las toxicidades grado 3 o 4 realmente no son muchas. Entonces, la quimioterapia convencional en segunda línea sabemos que es poca respuesta. El estudio EXTREME es el estándar de tratamiento, aunque no está asociado a subsitios. ¿Qué otras cosas vendrán? Que también habrá que ver los subsitios en los análisis retrospectivos, pero que esos estudios son generales. Cabazitaxel en cabeza y cuello, y vemos para los recurrentes en escamosos en general, que hay de panitumumab, también cisplatino, fluorouracilo más panitumumab, más o menos un esquema que hacen agregar un anti-EGFR como cetuxi, que hay del gefitinib, bueno, un estudio fase 3, docetaxel, gefitinib versus docetaxel en segunda línea, afatinib, que es un estudio muy pequeño, pero por respuesta de PERSIST 59 contra 7% en control. El erlotinib, que es un estudio del MD Anderson, que también está viendo una tasa de respuesta de 44 contra 56%, y diferencia en sobrevida global, el rash predictor, como ya lo sabemos, antiproteína sinasa 3 como buparlisib, el estudio Beril, donde vemos que la diferencia es estadísticamente significativa, aunque no tan clínicamente significativa. Y antiangiogénicos tenemos bevacizumab, donde se da doblete con platinos o doblete platinos más bevacizumab, y vemos que aparentemente hay un beneficio a favor del brazo combinado en comparación con quimioterapia estándar. Entonces, bueno, en conclusión es que en la desescalación no es un estándar actualmente. El cetuximab no ha demostrado que sea mejor que cisplatino. Cisplatino sigue siendo, aún en BPHs positivos, el estándar de tratamiento, y lo que sí es importante es tomar muy en cuenta los ganglios, donde sí podríamos tomar una determinación de disminuir un poquito el tratamiento en menos de 4 ganglios o más de 5 ganglios. Creo que eso es lo que aporta más en ese sentido. Y habrá que esperar porque viene la inmunoterapia, vienen otros fármacos para valorar esa situación.